7:37, seguimos en la ciudad y el mundo. Y bueno, en las elecciones del próximo 1 de julio, le decíamos, podrán votar cerca de 88 millones de mexicanos que están registrados en el padrón electoral. La mayor parte vivimos aquí, en territorio nacional, pero también hay una parte de ese padrón que son mexicanos que radican en el extranjero, en varios países, principalmente en los Estados Unidos. Ellos también pueden emitir su voto, tienen el derecho de hacerlo siempre y cuando estén credencializados y cumplan con los requisitos de ley. Para saber cómo va a ser y cómo se va a recabar en esta ocasión el voto de los mexicanos en el extranjero, agradezco que nos tome la llamada esta mañana la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora e investigadora del Instituto Dr. José María Luis Mora. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador. Aquí a tus órdenes. Buenos días saludarla. A todos ahí presentes. Igualmente, qué gusto saludarla. ¿Cómo va a operar en esta elección el voto de los mexicanos en el extranjero y qué tan importante es, digamos, en términos de la participación en estas elecciones? Bueno, mira, esta es la tercera vez que los mexicanos que radican en el extranjero tienen ya el derecho, después de una larga lucha, por cierto, que esto es una conquista, van a poder votar y hay cambios importantes que implican que ahora se pudo sacar por primera vez también la credencial para votar con fotografía en Estados Unidos y aquí viene, digamos, la parte ya medular de la elección de esta vez. Fíjate que a pesar de que se pudo sacar, y esto es un trámite interesante porque más de 600,000 personas solicitaron la credencial desde el extranjero, bueno, eso no implica que necesariamente es el número de quienes ya podríamos pensar que van a votar, ¿no? Porque se tienen, después de sacar la credencial, dar de alta en el registro electoral y hasta ahora van aproximadamente 115,000 personas que han seguido el procedimiento, pero solamente 70,000 al día de hoy. El INE ha, digamos, avalado que va bien el trámite, que sí cumple con todas las especificaciones. Pero el asunto es que exactamente el día de mañana cierra todo este procedimiento y quienes no se hayan registrado, quienes no hayan solicitado la credencial para votar desde el extranjero, ya no podrían hacerlo. Entonces, tenemos que hasta el día de mañana sábado, porque en los consulados se tomaron el puente y entonces ayer y hoy pues no están trabajando, a pesar de que cierra este procedimiento allá en Estados Unidos, y pues allá no es puente, ciertamente son oficinas mexicanas, pero digamos que era una situación excepcional. No entendí, yo la verdad no entiendo esa parte. ¿Por qué lo cerraron? Pues, ¿por qué lo cerraron? Porque mira, obviamente es un día feriado, obviamente es un derecho, ¿no? O sea, sí lo entiendo, pero dado que es excepcional y que solo se vota cada 6 años, y que por primera vez en nuestra historia quienes radican en el extranjero podrían sacar la credencial, y mucha gente, Salvador, también inapropiadamente deja las cosas para el último momento. Somos mexicanos al final, ¿no, doctora? Bueno, pero mira, no todos, porque no yo todos. ahí digo que luego nos hacemos mala fama, pero es verdad que, bueno, digamos, pues yo creo que sí pudieran haber hecho una excepción en esta ocasión, pero dejémoslo ahí. Desafortunadamente lo que tenemos es que hoy, desde ayer y hoy, está cerrado los consulados y mañana vamos a ver cómo funcionan, porque hasta las 12 de la noche, ahora sí que sábado de gloria, pues van a estar hasta bien tarde en este asunto. Y ahí sí podremos hacer un primer corte y ojo, la gente que obtuvo su credencial para votar tendría máximo hasta el 31 de abril para registrarse para votar, y ahí sí haríamos, digamos, el conteo de saber cuántos potenciales votantes podrían serlo, aún sabiendo que la gente con credencial no necesariamente siempre vota, pero bueno, digamos, sí se podría hacer incluso campañas muy dirigidas a ese número y esa población que hubiera seguido todos los pasos. Claro, ahora estamos hablando de que la mayor parte de los mexicanos que votarían en esta elección desde el extranjero se ubican en Estados Unidos. ¿Hay algún otro país que sea importante? Mira, es importante, y en la elección pasada resultó, por ejemplo, España y Canadá, los otros dos países donde viven más mexicanos, pero realmente 98% de los mexicanos que radican en el extranjero están concentrados en Estados Unidos. Lo que es interesante es que proporcionalmente en la elección pasada, un número porcentual, digo, respecto a su propia comunidad, desde España, Francia también y Canadá, lo que quiere decir que también el perfil de esos mexicanos, pues por ejemplo, llamó la atención, hicieron todos los trámites, porque mira, Salvador, el problema es que seguimos atorados en que el trámite burocrático se vuelve un impedimento para que realmente explote esta participación política a nivel electoral. Sigue siendo, bueno, lo es en nuestro país también, con una diferencia que yo creo que el INE tomará en cuenta, esperemos, ya en la próxima elección, y es que ya el trámite para solicitar la credencial
se ha abierto siempre, como lo es en México, Claro. salvo ya en las vedas electorales, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Porque esto sí permitiría, o sea, si lo hubieran hecho con más tiempo, como se sugirió en el grupo de expertos sobre el voto en el exterior en el cual yo participé en su momento, bueno, hubiéramos tenido 2 o 3 o hasta casi 4 años para que la gente se credencializara. Entonces ahorita estaríamos solo sobre el registro. Y eso es lo que la gente luego no entiende, Salvador, que Claro. no es solo sacar la credencial y ya se quedan tan tranquilos y ya creen que van a votar, y no. No, hay que Si seguir no el se procedimiento. registran, exacto. Y fíjate, si no se registran y luego les tiene que llegar la boleta y luego mandar el voto. Entonces, el trámite en muy corto tiempo no se entiende que pues si yo ya voy a votar, pues voy el día del voto, ¿no? No, señor, para empezar usted tiene que votar con tiempo anterior. Ajá. Y eso también, digamos, vuelve muy complicado hasta entender todo el procedimiento. Pero vamos, hay gente que lo logra y eso es lo que importa. Claro. Doctora Leticia Calderón, buenos días. La saluda Alejandro Alfaro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, gracias. Buen día. Me gustaría ver si nos pudiera detallar un poco más qué tan complejo sería este proceso del voto en el extranjero y sobre todo qué tan transparente puede llegar a ser. Bueno, mira, lo transparente es lo transparente que es nuestro sistema electoral, ¿eh? O sea, las fallas que les veas les puedes ver... Las mismas, ¿no? No te preocupes eso, pero igualmente en el caso contrario, yo creo que hay una alta, digamos, certeza en términos de que el procedimiento se sigue, bueno, se está tratando de ver todo esto de que la gente se registre y a lo mejor por eso extreman medidas para corroborar, por ejemplo, que el que dice que es lo sea, y bueno, hay una parte en la cual, por eso les digo, el tiempo es el que se vuelve también un factor en contra. Afecta, exacto, ¿no? Entonces, esa parte yo diría que no haría ruido y que incluso evitarla, porque en otras elecciones sí se jugó con ella y yo creo que eso puede inhibir, digamos, la confiabilidad del proceso desde el exterior, que les digo yo, fue una conquista que créanme que llevó su tiempo. Y la otra parte es que sí, el trámite, yo se los digo sinceramente, es complicado. ¿Sigue siendo burocrático? Muy burocrático. Mira, en México incluso lo es, ¿no? Porque les voy a decir cuál es el meollo del problema y nos incluye a todos. Este país no tiene una cédula de identidad universal. Claro, claro. Nosotros vamos con la licencia, con el pasaporte, con la credencial del INE, que de facto es nuestro documento de identidad. Sí. Entonces, si eso existiera en el país, como en casi toda América Latina, no voy a irme a Suiza ni a Holanda, que digan, bueno, primer mundo, ¿no? No. Y ese es un tema muy interesante, porque en el fondo del problema lo que tenemos es una disputa muy jugosa en términos económicos, y ustedes a lo mejor recordarán que en su momento Fox y luego Calderón instrumentaron mecanismos para echar a andar todo esto de hacer una cédula única de identidad. Bueno, ¿y dónde quedó la bolita? Volvemos a lo mismo, habría que encontrar ese dinero porque estamos hablando de miles de pesos. Mucho dinero que se gastó. Mucho. Ahora, no tenemos ni siquiera un registro confiable de cuántos mexicanos están en el exterior. Tenemos cifras aproximadas, ¿no? Pero no sabemos exactamente. Y yo comparaba, por ejemplo, conozco algunos españoles que radican en México o de otros países y ellos muy fácilmente votan, les llega a su correo, si lo soliciten o no les llega la boleta para que ellos puedan devolverla y emitir su voto. Es decir, son países que tienen más organizado esta parte de identidad y de registros de población. No, es que sabes que el caso de México es vergonzoso en términos de esta cuestión de identidad. Miren, simplemente se las pongo así. No todos los mexicanos tenemos, obviamente, licencia para manejar. Hay 10 millones de personas en este país que no tienen acta de nacimiento. La CURP tiene un subregistro de casi 40 millones. Estamos sobre los 170 millones de registros del CURP. O sea, no puede ser que un país de la economía y del dinamismo que dice ser México, y nos lo dicen en los spots todos los días, no tenga lo que sí tiene incluso Guatemala, ¿eh? ¿Y qué quiere decir eso? Que a la hora de muchos asuntos, no solamente el voto, bueno, brinca el tema, por ejemplo, ahorita con el retorno migratorio que ha habido, la gente, aunque es mexicana, pues no tiene documentos, y se enfrenta con problemas, ¿no? Así es. Pues vamos a esperar, doctor, a ver cuántos finalmente logran hacer este trámite y pueden ejercer el derecho al voto en el extranjero. Ya la estaremos consultando y también saber qué tanto influye esto o no en los resultados acá en México. Históricamente se decía que también cuando estaba el PRI en el poder no le interesaba mucho que votaran los mexicanos en el extranjero porque es voto antipriista, pero bueno, vamos a ver ahora que hay alternancia si esto se agiliza un poco más, ¿no? Pues mira, es un tema interesante, la gente está movilizada y yo creo que es mucho más politizada de lo que su participación formal
lo expresa. Y lo que sí claramente es que el escenario Trump, pues sí también invita a que la gente tenga como conciencia de que el país que tienen, digo, ahora sí que un plan B siempre es México, a pesar de sus propios deseos, porque el retorno ha sido muy fuerte en nuestro país también. Sin duda. Pues estaremos consultando a la doctora Leticia Calderón, si nos permite, le agradecemos mucho por lo pronto haber conversado esta mañana. Un gusto platicar con ustedes y Igualmente. buenos días. Muy Hasta buenos luego. días a la doctora Leticia Calderón Chelius, es profesora investigadora del doctor del Instituto Mora, en donde trabaja y es además también una de las asesoras en esta materia de voto en el de mexicanos en el extranjero.